Recibimos a Rosana Cardoso, ella es licenciada en enfermería y es magíster en cicatrización avanzada de heridas. Y ese será el tema del que vamos a hablar hoy, especialmente de las personas con diabetes y algunos riesgos que genera en la parte física, ¿no? ¿Cómo estás, Rosana? Hola, ¿cómo estás? Un gusto, ¿todo bien? Gracias a vos por traer a colación este tema tan interesante, también por tu especialización. Quiero que le cuentes un poquito a la gente qué se trata esto de profundizar en el cuidado de estas heridas graves o lesiones serias. Sí, bueno, un poco la idea de la especialización es esto de entender que las heridas crónicas, las que tienen muchos días, semanas o meses de evolución, a veces hay que acompañarlas, además de hacer alguna curación simple, a veces hay que poder leerlas, interpretarlas. Claro. Y bueno, ahí entra en juego, digamos, esta especialidad, ¿no? Saber leer, interpretar qué es lo que le está pasando al cuerpo, que no está pudiendo hacer esa función natural que es reparar el tejido, ¿no? Sí, claro. Bueno, esta especialización lleva un buen tiempo, ¿no? Digo, para que la gente comprenda que hay una gran diferencia en esto de conocer en profundidad a este tipo de heridas y cómo sería la cuestión de la cicatrización para un beneficio de la persona, ¿no? Sí, es correcto. Bueno, son muchos años de estudio, es una disciplina que no hay lamentablemente acá en Río Cuarto, hay que ir a Buenos Aires a estudiar, son muchas horas de práctica, muchas horas de estudio en universidad, pero bueno, la verdad que es muy satisfactoria porque uno puede darle respuesta a un problema que la gente está teniendo y que no está pudiendo solucionar, entonces es interesante poder abordarlo. Bueno, yo siempre rescato la vocación de servicio de las personas que estudian enfermería, con más razón en estos temas tan adversos, porque realmente la persona que está pasando por esta situación no se está sintiendo bien, está sintiendo dolor, entonces hay que trabajar también con esta otra parte emocional. Pero nos vamos a abocar a esta enfermedad, la diabetes, que tiene como consecuencias severas a veces toda la cuestión que tiene que ver con los pies. Sí, ¿no? exactamente. El pie diabético. Vamos a explicar por qué, Rosana. Bueno, pensábamos hoy hablar un poco de este tema del pie diabético porque la situación real en Argentina es que hay muchas personas con diabetes, más del 25% de la población adulta tiene diabetes, a veces insulino requiriente y a veces no. Por una cuestión de genética, de la mala alimentación, de la forma de vida y demás, ¿no? Pero hay que hacer, digamos, hincapié en una campaña que se está haciendo a nivel mundial también para prevenir el pie diabético, que es una complicación muy frecuente que se da en estas personas y que terminan como consecuencias a veces con amputaciones menores, amputaciones mayores. Incluso si las infecciones a veces son muy severas, terminan con la muerte. Entonces es algo que debemos trabajar en la prevención, que es un poco la idea de que podamos hoy charlar un poquito, que la gente pueda saber de que hay algunas pautas que tenemos que tener en cuenta en el cuidado de los pies, sobre todo si tenemos diabetes y tenemos insulina desde hace muchos años. Sí. Bueno, esta es una neuropatía, pero digo para aclarar y contarle un poco a la gente, en las personas que tienen diabetes hay sensibilidad al dolor o al frío o incluso al calor que se pierde, ¿no? Parece mentira, pero es así, es como que se deja de sentir. Exactamente, la diabetes va afectando a todo lo que es las pequeñas terminaciones nerviosas, entonces se puede dar esto que es la neuropatía diabética, como vos bien decís, que es la falta de esa sensibilidad protectora que tenemos, por ejemplo, cuando nos calzamos un calzado nuevo que te molesta en la parte de atrás o donde estás pisando, una persona con diabetes a veces eso no lo siente y genera realmente una úlcera que es imposible o muy difícil de cicatrizar y es lo que tenemos que evitar. Claro, también las dos cosas, ¿no? La falta de sensibilidad y si hay una herida, la difícil cicatrización en una persona con diabetes. Porque la hiperglucemia lo que lleva es también a ocluir los pequeños vasos. Y entonces tenemos otra condición más que es digamos, la obstrucción de esos vasos sanguíneos que generan que no llegue sangre para poder cicatrizar. Entonces, en los diabéticos tenemos que tener este cuidado, ¿no? De la pérdida de la sensibilidad protectora, evitar el pie neuropático o evaluarlo frecuentemente.
y evaluar permanentemente todo lo que es la parte circulatoria para evitar las complicaciones en el pie diabético. Bueno, nos encanta hablar de prevención, vos bien lo estás haciendo cuando contás todo esto, pero ¿qué pasa, Rosana, cuando ya encontramos a alguna persona que tenga, bueno, alguna herida, algo que ya sea crónico, como vos bien mencionaste, que lleve un tiempo? Bueno, ¿qué hacemos? Lo más importante es el control metabólico, o sea, hablar con nuestro médico de cabecera, con nuestro diabetólogo que esté, digamos, controlando y monitorizando muy de cerca todo el proceso, porque a veces por las infecciones suele subirse un poco la glucemia o tener esos desajustes. Eso como primer medida. Como segunda medida hay que hacer el tratamiento local de la herida y ahí es sí donde tenemos que poder evaluar qué es lo que está pasando. Claro. Si hay tejido o no que está desvitalizado, cómo está su circulación, tener, digamos, algunas precauciones a la hora de, no podemos poner cualquier cosa o lo que a la vecina le resultó. O, sí, no hagamos más esto de automedicarnos o autocurarnos, o sea, tiene que haber una indicación médica, y más cuando hay una patología, ¿no? Estamos hablando de que hay riesgos de infección, bueno, todo lo que vos bien mencionaste, ¿no? Riesgo de amputación, hay que tener sumo cuidado. Sí, la amputación es lo más frecuente que puede suceder si no evoluciona favorablemente, si no tiene un buen esquema de antibióticos, si es que lo necesitas, no todos los pacientes necesitan antibióticos, si no responde el tratamiento local. Por eso es tan importante consultar al equipo de salud y especializado en pie diabético, todavía mejor, ¿no? Sí es importante aclarar que todas las personas que tienen diabetes de más de 10 años de evolución con insulina, por lo menos deberían una vez al año hacerse un examen clínico completo o un circuito de la mirada del pie. ¿Por qué? Porque en ese circuito uno puede valorar la circulación a través de un estudio que es no invasivo, que se llama índice tobillo-brazo, en donde uno puede ver la circulación de esos grandes vasos y derivar rápidamente al especialista si uno ve que hay una obstrucción. También el examen clínico completo. En algunos casos hacemos termografía clínica, si el profesional dispone del equipo. Bueno, podemos ver en qué parte hay mayor cantidad de presión cuando uno camina. Obviamente tiene como dificultad a veces o pisa más de un lado que del otro. Entonces, todo ese examen clínico que se hace debería por lo menos hacerse una vez al año de manera... La mejor manera de prevenir que tenemos, ¿no? Y después, por supuesto, algunas cosas que se pueden hacer en la casa, como por ejemplo, lavarse todos los días o periódicamente con agua segura, puede ser agua hervida, agua potable, con jabón, pero secándolo con golpecitos, no refregar para no romper la piel, vigilar fundamentalmente entre medio de los dedos, que pueden formarse hongos. El tema de las uñas, ¿no? El tema de las uñas es muy importante también, que en lo posible tiene que ayudarse con otra persona a cortarse, porque lo que suele pasar es que la cortan redonda y en realidad tiene que estar recta la uña. Lo ideal sería que lo pudiera hacer un profesional, ¿no? Un podólogo, un pedicuro, con elementos estériles. Pero bueno, en la casa también podemos ayudarnos con otros integrantes de la misma casa, ¿no? Claro. Después también utilizar medias, siempre medias blancas en lo posible, porque eso nos va a ayudar a revisar después la media y poder ver si hay alguna mancha, si ha secretado alguna cosa, y eso nos ayuda a que podamos ver más rápido. Generalmente los pacientes que tienen muchos años de diabetes con insulina también tienen problemas en la vista, entonces el cuidado del pie no siempre es tan fácil, por eso es súper importante que lo podamos hacer en familia, ¿no? Sí, claro, y por supuesto recurrir al profesional, que eso siempre tiene que haber cuidados, controles, eso es la parte fundamental para llevar una vida saludable y feliz sobre todo eso. Yo digo que nunca tiene que ser un trauma, sino que tiene que haber información para que podamos manejar de la mejor manera esta patología, que yo siempre digo, si es crónica es porque se puede vivir
con Seguro. ella, pero hay que saber cómo, ¿no? Sí, Entonces, sí, tener los el cuidado, profesionales- este tipo de Claro, cuidados, ¿no? Saber sí, que no sí, se puede sí, caminar sí. descalzo, Claro, jamás. O claro, sea, sí, 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 nosotros sí, hemos sí. encontrado hasta las cosas más disparatadas en los pies, porque el perder esa sensibilidad protectora, Sí, por ahí la te persona pinchás no se da una cuenta. chincha y queda ahí, no te enteras. No te enteras. Y eso Claro. genera infección sí, y bueno, y ahí y terminan sí, y sí, con y las sí. complicaciones. Bueno, mucho cuidado, nos encanta que nos hayas traído este tema al programa, nos queda mucho por hablar, dermatitis del pañal en la persona mayor, en las personas mayores, digo que es muy frecuente también, esas escaras que se hacen por estar en reposo mucho tiempo. Bueno, cuántas cosas podríamos seguir mencionando acá, no nos queda tiempo, pero te vamos a volver a invitar, Bueno, vamos cómo a no, dejar con tu gusto. teléfono para quien se quiera comunicar. Porque ya está teniendo alguno de estos inconvenientes o porque quiere saber un poquito más. Con gusto. Y te agradecemos que hayas pasado por acá y por supuesto te vamos a tener muy pronto. Bueno, muchas gracias por el espacio y bueno, hay que prevenir para evitar Sí, complicaciones, ¿no? Claro, sobre todo eso. Más vale prevenir que curar. Tal cual. Ya lo decía mi abuela. Así es. Gracias, Gracias Roxana, a vos. hasta pronto.